Hola, We can hear you. te I can hear escuchamos. you. Yo los escucho. Okay. So, get started here. Vamos a comenzar. Yeah, right when you're ready to go, Laura. Okay, I will call Voy a this llamar a... special meeting. Is it a special meeting or is it a workshop? Es un taller de trabajo Board, de la as Junta ordered. Directiva de Wenatchee. Since I do not have Vamos a comenzar. agenda, Ya que no tengo agenda, I'm uncertain if we have the no estoy pledge of segura allegiance si on tenemos el saludo de bandera en la agenda hoy o no. We do not. Okay. No la tenemos. So we are here for a presentation Es que estamos aquí para una presentación Indigenous Lands sobre los Recognition terrenos, handed off to our reconocimiento presenter de as los well. terrenos indígenas. Laura, thank you. Gracias. So we're going to do a hybrid meeting. Vamos a tener una junta híbrida. A lot of material here in person. Tenemos mucho material aquí en persona Laura, that we will que send to you and Julie. te enviaremos a Laura y también a Julie. A little bit more challenging. Va a ser un poco de desafío. Esperábamos que todos estuvieran en persona, pero estaremos bien. Vamos a estar bien. Estoy entusiasmado por el día de hoy. Se nos está presentando la señora Lewis. Es un honor tenerla aquí. Mary, Diana y yo la conocimos times now, and really en 3 o 4 ocasiones. Hemos hablado sobre el conocimiento de terrenos y qué tan importante es. Y algo que no queríamos hacer es tomar los reconocimientos de otra organización por un nombre y decir que ya está bien. Pensamos que es crítico que invitáramos a Mary y aprender sobre lo que estamos pidiendo. Y en ese momento, lo que aprendimos es que tenemos que hacer mucho más. Necesitamos dedicar más tiempo con Mary y que ella presente a la junta directiva y en 2 semanas la presentará a los directores, asistentes directores, a diferentes personas. De nuevo, Diana y yo tuvimos la fortuna de escuchar un poco y nos sorprendió el conocimiento. Y, tenemos que reconocerlo. Estaba muy entusiasmado después de escuchar su presentación y traer eso aquí a la Junta. Y con eso dicho, voy a vamos a dar el micrófono a Mary Lewis y ella les dirá un poco sobre sus antecedentes y luego y te lo daré a ti para que lo facilites. Algo que será importante es la proximidad al micrófono. Es muy importante para la comunidad. ¿Está bien? Un poco más cerca para que te escuchemos. Okay. Phyllis, Ishtiganju, hello. Oki Hola. Baniku. Hello, my name is Mary Bigbull. Me llamo Mary Lewis. I first wanted to say thank Quiero you to the decirles gracias a la Junta Directiva de Wenatchee taking the por time to tomar el tiempo de juntarse conmigo y darme la oportunidad de tener este espacio para hablar sobre mis verdades y hablar del corazón sobre por qué siento que es importante que un reconocimiento de terrenos es importante. Y un poco sobre mí. Nací y crecí aquí en Wenatchee. Soy alumna del WHS y hemos tenido un esfuerzo continuo sobre
educar about the original stewards of this sobre land. los originarios de este terreno That's through a business venture that my a husband través and de I un launched a couple of years negocio ago que called Wenatchee Wear. comenzamos hace unos 2 años que se llama Wenatchee Wear. Wenatchee Wear, el propósito de eso es dar reconocimiento, o sea, reconocer y amplificar las voces indígenas. Diseñamos arte con un propósito y el propósito es integrar la educación a algo que nos gusta. Es algo que puede ser para la familia entera. Nuestra primera sesión era de hablar en general, es pedir a cada uno de ustedes hechos de los antiguos americanos que ustedes saben, siendo residentes de aquí, de Wenatchee y Chelan. ¿Qué es algo que ustedes saben sobre los nativos americanos? ¿Alguien quiere comenzar? Tiene que ver con geología y historia oral y cultural. Y la otra cosa que diría es cómo es que el terreno está relacionado a cosas de todo tipo. Correct me if I'm wrong, but Wenatchee, there was a tribe once in Wenatchee. Hubo una tribu en Wenatchee. A long time ago. We are surrounded by the Colville tribe. Estamos rodeados por la tribu de Colville. And other than the Saddle Rock history that Aparte de la historia de Saddle Rock Wenatchee Wear, que vi en Wenatchee Wear, I don't know too much about it. no sé mucho, tristemente. Guess probably most of what I've learned is La mayoría que he aprendido I've heard from han you, sido Mary. cosas que he escuchado de ti, Mary. Yo no crecí aquí. When I first moved here, I Cuando me mudé aquí, aprendí que Wenatchee era de una tribu que residió aquí, residía aquí. Y tenemos varias tribus que han estado en esta área. Nunca había escuchado de eso, de cierta tribu, hasta que la escuché de ti. Y sé que los terrenos que se les prometieron a algunas tribus que estuvieron en esta área, especialmente la tribu Wenatchee, nunca se dieron. Así es que una historia rica que estoy aprendiendo y espero que todos en la comunidad aprendan. Crecí en Illinois, en una tierra donde hay muchos lugares que están nombrados por las personas indígenas que vivieron allí. Pero esta es un área diferente, con diferentes raíces tribales. Agradezco estar aquí. Agradezco que estés aquí para educarnos. ¿Qué tal de en línea? Can you hear me? Excuse me, can you hear me? ¿Me escuchan? I also did not grow up in this También, yo area, no so crecí en I esta área, know así es que no sé about mucho local sobre indigenous, las indígenas culture. locales o la cultura indígena I know local. a lot of our names Sí were sé que muchos de los nombres se derivaron de tribal figures, figuras Chelan, tribales de Wenatchee. Chelan, Wenatchee. In my practice, En mi interacting with them, with práctica, the Colville interactúo con la tribes, I tribu send them Colville. notices of land use Les mando issues avisos and de things of that, asuntos de terreno y ese tipo de cosas. that variety, but I grew up Pero in the Oregon area, so I know a crecí en lot more about Oregon, así es que Oregon sé mucho tribal más de and los senderos de Oregon y las tribus de culture, Oregon. so this is a new education Esta for es me. una educación nueva para mí. For me as well. So Yo también. formerly was Yo the, anteriormente project manager era for la Chelan gerente de County, so I know construcción that
de proyectos en Chelan County. Trabajé con las tribus cuando teníamos que comenzar un proyecto nuevo. Uno de los primeros proyectos en que comencé fue el Centro de Tecnología Confluence. Esa área era significativa para las tribus que venían allí, se juntaban e intercambiaban cosas en esa área. He visto las exhibiciones en la presa Rocky Ridge, pero no puedo decir que estoy bien, que estoy muy al tanto de la historia y la importancia y los eventos. Gracias. So with that, it's important to understand that Es importante entender que tenemos una buena oportunidad de encontrar mejores maneras de educar a nuestra área sobre la historia de los antiguos americanos. Vemos historias, el terreno sagrado. Creemos que pertenecemos a la tierra en vez de solamente ser dueños de la propiedad. Así es que, como dije, crecí aquí, en Wenatchee, y estuve aquí en el distrito escolar. No había mucho conocimiento de la tribu local. Es que sería bueno implementar eso. Algunas personas que trajimos aquí. Se escribió un libro que habló sobre los especímenes que están aquí. Hubo lo que se ven los Twin Peaks, esos protegían nuestra valle. It's funny, I was just talking about that story this morning too. Estábamos hablando de eso esta mañana. There's pieces of Spexman swinging throughout the valley, and you can see different pieces of him in the river or out near Wenatchee Heights. En Wenatchee Heights se pueden ver rastros, en Saddle Rock también. Creo que esta es una es buena manera de aprender de perspectiva primera en vez de tercera sobre nuestra cultura indígena. Por eso es que me gusta marcar los libros de Randy. Animo a todos que los lean, esos libros. Es importante para aprender. Creo que la historia es aprender. Es importante aprender para crear un cambio positivo. Porque a través de la historia de nativos americanos hemos sido oprimidos por diferentes cosas. Si tiene que ver con tratos que no se cumplieron. Wenatchee está nombrado por nuestra tribu. Este nombre se nos dio. Son los dos Pusquosa. A través de la historia tenemos que entender eso y aprender eso. Los Pusquosa no son otras personas, somos los mismos. En cierto punto de nuestra historia había más de 2,000 Pusquosa a través de cerca de la tierra que estaban mencionando anteriormente. Y el Confluence, había un lugar de intercambio allí. Y las aldeas que se mudaban del río Wenatchee al Icicle, dependiendo de la temporada, para recoger fruta, piscar fruta.
El río Issaquah es muy importante para nuestra gente y nuestra tribu. Y terrenos de pesca y cacería. Perdimos esos derechos en los tratos con el gobierno. Esos son el trato de 1855 y 1893. Son tratos que se propusieron para dar a Wenatchee nuestro reconocimiento. Desafortunadamente no funcionó. Recibimos nuestra reservación. Gobernaban a 12 tribus. Y la tribu Colville es la única tribu reconocida federalmente. Durante estos tratos, uno de nuestros jefes pudo negociar con un agente de gobierno lo que era el propuesto y lo que se iba a poder dar. Y hablaron con el tribu. La tribu de Yakima estuvo ahí para firmar también, porque también hay pesca allí en esa área. El jefe, Carnell, era uno de nuestros últimos jefes y quería compartir esta historia sobre lo que tuvo que ver su familia y parte de la historia del río White, el White River. Ahí hubo un artículo que se publicó en nuestro periódico en la reserva Colville que se llama el Tribune, y pueden suscribirse para recibirlo y se les puede enviar. Eso relata cosas que están sucediendo en la reserva. Se llama el masacre de White River y la aldea Wenatchee fue atacada por los soldados federales y muchos hombres, mujeres y hombres fueron masacrados. Y en 1875 el jefe habló sobre lo que sucedió. Dijo que hubo entre 60 y 75 en teepees. Estaban recogiendo fruta y hierbas, guardando para el invierno. Y no estaban al tanto de problemas a su alrededor. Los Yakima habían visto a los soldados atacar. Los soldados federales estaban buscando venganza. Y se encontraron con una aldea, la Pescosa. Esta tribu nunca había visto un soldado federal. Los soldados habían matado una aldea entera. Los únicos sobrevivientes fueron niños pequeños, niños que estuvieron más en alta para ver en sus caballos. No hubo sitios de entierro. O sea, es un lugar sagrado. Y una de las publicaciones mencionó un niño de 5 años. Su familia lo llevó ahí para honrar, dar honra. Es una historia triste, pero creo que es importante que entendamos que no somos somos productos de lo que ha pasado en la historia. Y aunque no sucedió ayer o el año pasado, aún así, y cambia la manera que nuestra historia ha sido escrita. Tenemos que reconocer y respetar que esos son los originarios que vivieron allí. Y saber eso. Creo que es importante saber eso. William Parnell, él había ido al río
a otra aldea de Wenatchee y ellos lo criaron. Y cuando creció, bueno, el hijo de él, el jefe, fue nuestro último jefe. Él residió en Kashmir. Él estaba luchando por nuestros derechos de terreno, que era muy importante. Para algo muy importante era obtener los terrenos para nuestra tribu. Y él iba a ir a Washington, D.C. Él había ido allí en otras 2 ocasiones. Y en la última, antes de ir, él y su esposa fallecieron en un incendio de hogar. Él siempre que había descansar en Kashmir, en sus terrenos. Como no hay muchos, tenemos que viajar. Muchos de los Wenatchee Pascosa se los obligó a irse de sus terrenos y mudarse a la reserva. Se prometió ciertas cosas para ayudar, cuidar en vez de terreno. Así es que hay muchos que viven en la reserva Colville, que es una ida y vuelta de 4 horas. Hay muchos que vienen, que cuidan del cementerio, del Wenatchee Pascosa. Entonces, para reconocer a algunas de las personas que están ahí como el último jefe. La Junta de Asesoría de Wenatchee nació en el 2008. Y esta junta iba a tratar de que se le volvieran nuestros derechos de pesca. Hay una abundancia de peces, que es una gran parte de nuestra dieta y nuestras tradiciones. Fue una desafortuna que se nos dijo que no podíamos ir. Entonces tuvieron que pasar por unos 12 años para que se nos regresaran los derechos de pesca. Y en el 2010 es cuando finalmente se nos regresaron. Esto fue algo grande. En el 2003 hubo una orden de restricción que se colocó por las otras tribus que tienen derechos de pesca. Esa fue otra barrera que teníamos que continuar para practicar nuestras tradiciones. Es bien difícil trabajar las avenidas, los pasos legales. 12 años es mucho tiempo para luchar por algo que ya debería haberse estado en su lugar. Para que podamos seguir adelante y seguir tras la reclamación, siento que es importante que todos entiendan la historia y que hay diferentes capas de eso. Hablando por el conocimiento que tengo, hay muchas otras historias que existen que no se han dicho. O sea, no todos han tenido la oportunidad de hablar así. Y esto nos da la oportunidad de educar y compartir. Quiero quiero agradecer poder estar aquí para hablar de esto, porque no es un tema fácil, puede ser incómodo, pero para cambiar, eso es parte del proceso. Aprender y entender. La otra parte de reconocer que no tenemos mucho de la historia de la nativa americana y por qué hay estas brechas en la historia. Hay trauma generacional que continúa, que afecta a la cultura.
Eso sucede a través de diferentes cosas, pero algunas cosas claves que puedo mencionar son las escuelas residenciales. ¿Cuántos de aquí han escuchado de las escuelas residenciales? Y con un poco de explicación, las escuelas residenciales son una red para personas indígenas. Fue administrada por las iglesias cristianas. El sistema escolar fue creado para darles la cultura a los niños. Ah, como 30% de los niños indígenas, como 150,000, fueron colocados en escuelas residenciales nacionalmente. Se calcula que 6,000 de esos niños fueron colocados en escuelas residenciales. Este no es un número exacto. Mi familia fue afectada por esas escuelas. Al hablar con miembros de familia, lo que significó eso y cómo les afectó directamente, pero también afecta las generaciones después, porque se les obliga a avergonzarse de la cultura, no practicar las tradiciones ni las lenguas. Se nos obliga a que esto se remueva de nuestras vidas. Así es que no es fácil para las personas que estuvieron involucradas hablar de eso. Estuve agradecida que me confiaron esas historias para que yo entendiera mi, mi crianza y lo que eso significó. Mi mamá fue adoptada cuando era bebé por una mujer blanca que tuvo mucha influencia en nuestra crianza, nuestra niñez. Yo crecí como adventista de séptimo día, vegetariana, no comes carne. Así es que ella nos llevaba a la iglesia cada fin de semana y yo iba con ella, la respetaba y yo quería hacer lo que ella sentía que era correcto para nuestra familia. Pero después siempre sentía que algo faltaba en mi vida. Crecí aquí como una de las pocas nativas americanas aquí en Wenatchee, en un pueblo que está nombrado por nuestra tribu. Cuando vamos a hablar de la historia nativa americana. Deseaba que hubiera habido más que pudiera haber aprendido. Y no entiendo por qué no estuve expuesto a esta. No fue hasta hace varios años que me propuse empezar a conocer a personas en la tribu Colville y con grupos también. Y había ciertas mujeres que practicaban ciertas tradiciones. Por ejemplo, una tradición espiritual que nos ayuda espiritualmente. Me, me enseñaron a cortar leña. Me enseñaron a apilar piedras, comenzar un incendio y diferentes cosas que se necesitaban para una ceremonia. Y después sentí que lo que había encontrado que faltaba en mi vida. Y supe por qué estaba aquí.
Y eso era estar presente y no mezclar. Debía seguir hablando mi verdad. Eso abrió mis ojos. Fue instrumental en por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y en ese punto es difícil hablar de esto y ser abierta sobre eso sin sentir vergüenza o sentir que no estoy haciendo suficiente. Pero se me puso en ese tiempo para un propósito. Desde entonces he hecho muchas conexiones excelentes con personas en la reserva que están dispuestas a continuar hablando sobre los americanos nativos y entender que no todos tenemos la misma historia con relación a trauma. Hay muchas personas que están alrededor de la cultura y tradiciones y que lo practican constantemente. Hablan las lenguas. Actualmente estoy aprendiendo una lengua, un idioma, el lenguaje de los Pescosa y los Blackfoot también. Tienen una aplicación sobre ese idioma. Son traducciones y cómo se deletrean palabras. Los Colville estaban trabajando en varias cosas para que se dieran a conocer las lenguas, los idiomas. También hay escuelas nativas como la escuela Paschal Sherman. Y eso es algo bueno. Mis padres siempre decían, quizás sería bueno que te mandemos allí para aprender sobre la historia. Y nunca entendí la importancia de eso, porque estuve aquí. Pero me encantaría que hubiera algo aquí, porque tenemos una cultura diversa y tener un lugar seguro para los americanos nativos, para que practiquen sus tradiciones y se junten, es muy importante. Ya porque no hay un espacio donde podamos ir. Muchas veces no se hace nada. Pero si tuviéramos un lugar o aprender maneras en que se pueden implementar nuestra cultura para enseñar eso a todos, sería algo grande. Porque, como dije, hemos ¿cuántos han escuchado de alguien? No todas las tribus tienen esto, pero en comparación o entender cómo es, la única cosa que es similar a eso es, por ejemplo, cómo se mide cuánto. A nosotros se nos mide por la cantidad de sangre nativa tenemos. Entonces, esa línea de familia no existe si no está completa. Nunca entendí la importancia de eso exactamente. Y encontrar un cónyuge que era nativo americano aquí era difícil. Es muy importante que se reconozca. Hay algunas tribus que no tienen la cultura de sangre. Así es que cuando uno recibe beneficios, solamente se puede inscribir uno en una tribu, no en dos. Mi hijo está
Por ejemplo, which is really unfortunate because, mi hijo no está inscrito en la tribu. Desafortunadamente, you know, eso crea the feeling of not belonging. la sensación de que no pertenece. It's like, well, I can't say that I'm Wenatchee. Entonces, That you are. a veces dice, no, no puedo decir que soy de Wenatchee, pero sí es. And there's talk about some tribes Algunas removing that like content, but then tribus estaban removiendo este requisito. well, what is the criteria that would be? Entonces, se tiene que determinar la criteria, And a lot of tribes don't want el criterio. people to just join and say, hey, I'm Waldo or I'm Entonces, las personas podían decir, yo soy Cowbell o Cherokee. Es interesante understand that. And entender. this podcast that I really like, and it's on this list that I'm Hay un podcast que me gusta it's called All My Relations Podcast. que se llama Alma. These women are here in Washington State. Hay uno aquí en Washington State. And they talk about topics like what Hablan de temas sobre la sangre o el Día de Columbus. really important things Otras cosas importantes that I just love to listen to. que me encanta escuchar. They've had a person come on where Habló una persona sobre, to make that choice of I tiene que uno que escoger si ama a esta persona, pero no puede estar con ellos. Entonces tendrá que mudarme y no podría ser parte de la tribu. so those are really difficult things to Son cosas difíciles kind of wrap your head around. entender, In order for survival and pero que tiene que ver con sobrevivencia y continuación de nuestras líneas de sangre para que continúen. yeah, those are just a couple of ways that Esas son unas maneras que things that have been put in place through cosas que han sido puestas en su lugar, que really lentamente and han afectado nuestra cultura. so finding my purpose in the cultural Encontrar mi propósito y las culturas diferentes, diferencias en la cultura. my truth Yo hablo de mis verdades. recognize that Quiero reconocer que other people do and that el trabajo que otras personas hacen, say like I heard a land acknowledgement last night it sounded nothing like yours. I explained, well, it's not supposed to be the same. y muchos dicen, no, no se escuchó como el reconocimiento de terrenos, pero yo digo, pues no se debe escuchar igual. It's not just a checkbox. It's not No es una cajilla solamente. say, well, we did it and No es para decir, oh, ya lo hicimos. some recognition with Tenemos que dar con reconocimiento con propósito. organizations En muchas organizaciones y negocios fallan en que no crean una relación continua business or organization con where organizaciones indígenas. caricatures Por ejemplo, como names being used and we want to name this trail after you. Okay, Por ejemplo, what does that really do for us? Because cuando se nombra un sendero we have a welcoming place here. That's en relación bring somebody here to con go nosotros, trail or and that's just an example. That's not ese es un ejemplo solamente. No es que no sea importante que un sendero sea nombrado por nuestra tribu, pero de qué otras maneras podemos trabajar para que siga progresando esto y haya cambio positivo, dar espacio a la gente indígena. like I said, I want to continue to be Quiero continuar a good ancestor and our culture y we're taught to give back. en nuestra cultura se nos enseña You know, a our medicine, dar para atrás. we don't sell those. They're not No, to sell. no vendemos, por ejemplo, nuestras medicinas. Okay, so and then giving back and El, finding ways el dar para atrás y encontrar maneras de crear espacio where de Wenatchee Wear. we wanted to Queríamos bring that recognition here traer ese reconocimiento in April of e iniciar eso. I wasn't sure how Wenatchee would react to Yo no sabía cómo iba a reaccionar Wenatchee your face, like, hey, we're a esto. what do you think of this? And throughout these last 2 years, A través de estos últimos 2 años hemos recibido solamente apoyo y agradezco eso mucho. that gives me hope Me da esperanza to be able to continue to de poder continuar and enseñando
y creando ese espacio es tan importante. Y con Wenatchee Wear quería iniciar una campaña de land back. Tengo este papel que les voy a dar de estos proyectos. Nuestra meta en general ya no se nos va a dar la reserva que se nos prometió, porque no va a suceder. Ya se dividió, se ha vendido, dividido. No es posible. Pero lo que se puede hacer, querer un espacio, crear un espacio para que esta gente venga a visitar un lugar donde juntarse. Como el puerto de Wenatchee está buscando para que haya espacio para 300 personas con cocina cerca del río. No tenemos un espacio así para que la gente se junte, para tener una junta anual. En ese momento, tenemos que trabajar con las organizaciones y personas y saber cómo podemos trabajar juntos para crear eso. Y yo soy el tipo de persona que dice, me he esperado. En el 2020, hasta este punto hemos juntado $25,000. Las personas están confiando en mí y en mi organización y en mi negocio. Estoy muy agradecida por ese apoyo y saber que Making me fill out a checkbox to say, well, what does this do? And if you don't meet Por this ejemplo, requirement, then I can't do ¿qué it. hace esto? ¿Qué es el requisito? So having that support of El tener el apoyo giving is huge. es algo grande. Just again, creates this positive. Y eso crea algo positivo de que podemos hacer mejor. I had spoken at several organizations and churches. Organizaciones e iglesias. Put out the word that I do want to start a nonprofit, but Quiero comenzar un negocio sin lucros. handle land back by myself. Yo no puedo hacerlo todo sola. No es algo realista. So we had attorney reach out to donate his time. Un abogado se comunicó. People just Oh, volunteer and hay personas que se han hecho de voluntarios. join. They just want to be a part of it. Quieren ser parte de So esto. we have an indigenous-led nonprofit. Tenemos un negocio sin lucro indígena. Tiene 12 miembros de junta que representan a tribus de Washington y Canadá. So we're in the formation of this a la- a form- so that we can grow this Entonces, ellos van a hacer este trabajo para que se pueda ampliar and things like that. esas cosas de nuestro nombre. It's Indigenous Roots and Reparation Foundation. And I'm really excited for Estoy bien entusiasmada projects that we have and por los proyectos y el equipo que hemos recaudado, juntado, y lo que significa lo que significa eso. we're moving forward with the Vamos a dar más información una vez que estemos but we had siguiendo adelante. a film, a local film, Tenemos una película allocate part of the crowdfunding, so people rethinking of how they can give back. And cómo las personas pueden dar and so they y ayudar con sus donaciones to blend back an event like this or any other project. o cualquier otro proyecto. Organizations on here as well, Incluye unas organizaciones que son excelentes, led projects to proyectos indígenas or to find out more about what o para saber más sobre lo que están haciendo. and yeah, I'm Y really excited for that. estoy bien entusiasmada por eso. So I'll go ahead and I have this little Así es que tengo esta hoja we can give out. que se les va a compartir. It's a land acknowledgement Es un reconocimiento de terreno sheet that talks about. que habla sobre. So this is also something that we have on our website.
Es algo que tenemos en nuestro sitio. condense it a little bit more to just give key points of Aquí están los puntos clave, the land acknowledgement is. lo que es un reconocimiento de terreno y el propósito. As I stated, as land acknowledgements are becoming more prevalent. it's Son más important to prevalentes. understand Es importante entender y reconocer. not enough to simply state whose land you're on. It's a start towards honoring, but important to understand it's not just a trend. Se está explicando este reconocimiento de terreno. Ya está hablando de las injusticias sociales, opresión que han sufrido los nativos americanos. Hay mucha gente que comparte recomendaciones sobre los reconocimientos de tierra. Es como una pieza de guía para ayudar con el reconocimiento de tierra. Pero más importante, es importante hablar de las tribus en el tenso presente, porque todavía existen. Aún al estar en Wenatchee, where muchas personas preguntan, dicen, oh, yo pensé que la tribu Wenatchee ya no existía, pero estamos aquí todavía. Quizás no somos muy grandes, pero estamos aquí. Así que no hemos desaparecido. Hay información allí. Por ejemplo, sobre las pronunciaciones tradicionales. Aquí hay una guía y un sitio que habla sobre la cultura e historia y ahí habla sobre las pronunciaciones. También hay una señora que estuvo en nuestra junta que estaba dando clases localmente y estoy dispuesta para que se haga eso más, si se permite. Se permite para darle a más personas. Es importante que las personas escuchen nuestros lenguajes y podamos hablar. Eso nos sana. Porque se nos está dando y compartiendo ese espacio y reconociendo que estamos aquí. Creo que quizás aprenden algo del idioma, que sería excelente. Quiero hacer el esfuerzo por deletrear los nombres correctamente. Eso es parte de nuestra identidad y lo que somos. Aún con mi apellido. Estos son mis apellidos. Y los juntamos cuando me casé con mi esposo. Muchas veces nos preguntan si no es nuestro segundo nombre o apodo. Constantemente se deletrean mal. Es algo constante. Es importante tomar el tiempo para aprender esos nombres. Estar aquí en Wenatchee. No hay muchos nativos americanos, o sea, no hay muchos apellidos nativos americanos. Pero eso es parte de lo que somos. Uno de los recursos está en la computadora, el terreno nativo. Ese es un recurso excelente en la que esta compañía en Canadá compiló esta información a este sitio e indica de dónde es uno. Cuando uno anda
de caminatas, eso trabaja, aunque no tenga internet. Uno puede hacer clic en nuestra área y te dice, habla de los lenguajes, los territorios. Si van a su computadora, hay mucha información allí. Si quieres saber en qué terreno están, es algo genial. Están compilando esto. Es un recurso excelente. Hay enlaces. Por ejemplo, el Colville. Es un recurso excelente. Increíble. También se puede hacer búsquedas de tierra. También habla sobre museos locales, por ejemplo en Aspile, que tienen algunos de sus productos también. Es bonito tener eso. Aprender la historia de las tribus. Hay mucha más información que apenas hemos tocado la superficie. Por ejemplo, las lenguas originales, los nombres deletrear los nombres, los originarios de la tierra y reconocer que somos individuos. Eso es algo que se menciona. Representamos a nuestra cultura entera, a la tribu, y eso no es lo que yo hago. Es importante reconocer eso. Aun cuando uno habla con alguien más, tendrá una historia diferente. Tendrán su propia perspectiva. Es muy importante. El apoyar proyectos indígenas, por ejemplo, centros juveniles. Hay un centro de recreo Naoma que se abrió el año pasado, que se escribe, o sea, se pronuncia FIRE. Tienen un programa grande para ayudar a los jóvenes de entre los 12 y 24 años. Hay una cocina, un closet, hay cosas que se pueden compartir con los padres jóvenes, que se ayuda con escuela, tutoría, asesoría, consejería, oportunidades, diferentes cosas. Es una organización excelente que se puede apoyar también. No todos los proyectos requieren dinero. Solamente quizás compartir en los medios sociales, hablar con la familia sobre la historia nativa americana. También se pueden colorear diferentes páginas. Por ejemplo, lo del oso grizzly, que se llevó a las escuelas y se podía llevar eso y mostrar a los padres. Algo entusiasmante. Muchas. Quiero dar quiero una oportunidad. Quiero saber lo que el distrito escolar puede hacer para crear un reconocimiento con propósito. ¿Qué son sus pensamientos?
e incluir eso en el reconocimiento de tierra. Well, I was really struck by, the point that you made about. Me sorprendió el punto que hiciste de que no solamente reconocer el terreno, es mantenerlo, mantener esa relación. That is an opportunity for all of us. Esta es una oportunidad para todos nosotros que crezcamos juntos, Because we are a school district. porque somos un distrito escolar. We have a unique Tenemos una posición única I think our y education of our students la educación de nuestros estudiantes en términos de la gente indígena lived in our area. que han vivido en nuestra área. You know, there is some of that taught, Hay but algo de esa habla, pero there are assemblies that hay asambleas que se pueden hacer, we can have a hay, richer curriculum. se puede hacer un currículum. I don't believe my daughters when they No. were in elementary school Cuando mis niñas estaban en la primaria, learned specific things about the Esposa or no creo que aprendieron cosas sobre la pescosa o las tribus Wenatchee. Era más sobre structures that they would live in and cosas diferentes, they did fishing or they did cosas que hacían como pesca o cómo juntaban las cosas, pero era algo muy, felt a little detached from where we're living. era algo superficial en comparación con el lugar donde vivimos. Creo que esta es una oportunidad única, Students could really particular, find en la que los estudiantes podrían encontrar alguna conexión, no solamente con las tribus cuando estaban activas aquí, pero hablando sobre en qué punto están ahorita. Quizás algunos Kobo vivan aquí en Wenatchee, como tú. Eso abre una conversación más grande de no solamente historia, sino qué es nuestra meta a medida que seguimos adelante como cuidadores de este terreno y las relaciones que tenemos con nuestra gente indígena que viven remotamente, cómo podemos apoyar eso y cómo podemos aprender de los errores del pasado, de que los tratos no se honraron. Es algo que, una oportunidad excelente que tenemos como distrito escolar de incluir mucho de lo que se ha hablado hoy. Y no tiene que incluirse todo en un reconocimiento de tierra, pero esa relación que estás hablando abre la puerta para que tengamos un currículum más profundo sobre cómo, o sea, cómo podemos reconocer esa relación y honrar a la gente que tienen una historia rica de trauma, personas que no tenían respeto por ellos. Uno de nuestros miembros de junta trabajó con niños y padres. Y eso es parte de nuestra meta, es tener una rama o una organización que trabaje con las escuelas para que cuiden el terreno, plantar, cuidarlo y ver en 5 años y cómo ha crecido. Podemos crear letreros para las plantas. Agradezco que menciones eso. Los estudiantes de séptimo grado hacen eso y van a un sendero en el cual debemos estar incorporando este tipo de historia como parte de la lección. Tenemos a niños que pasan por el distrito escolar en la que pintan una flor y es una flor y hablar. Es importante saber su propósito original. Me gustaría hablar sobre, tenemos una población nativa
que es pequeña, pero incluirlos en ese reconocimiento de tierra. La vergüenza de suprimir nuestra cultura porque no es aceptada, no se acepta. Reconocerlo, porque da una luz positiva de que poco a poco uno puede tener esa confianza. No digo que no está allí, pero reconocerlo, de que le estamos reconociendo a ustedes. Creo que es importante incluir eso. Voy a comenzar diciendo que no tengo idea cómo continuar con un tema como este. Quizás comienzo. Anoté 3 cosas que mencionaste. Por ejemplo, tenían un sentido de culpa. Y por otro lado, la culpa de los coloniales que causaron daño. Hace 2 generaciones. O sea, ¿cómo absorbemos esa historia para que funcione el sanamiento? Eso tiene que ver con pertenecer. Es hablando sobre, es interesante lo que hablaste sobre la sangre, porque a veces pensamos de la relación. Por ejemplo, si unos se les quita su cultura, por ejemplo, cuando uno es italiano y se va a Inglaterra, otra cosa de antecedentes es aumentar el entendimiento y respeto. María habló sobre las ciencias naturales. El museo hace mucho. Esa es una oportunidad para alianzas. ¿Qué son algunas maneras para seguir adelante? Y pensé en 3 ángulos. Mandé un artículo al distrito escolar, la tribu Squamish. Se vio impresionante. Tenían una relación cercana allí, en la que vivían juntos. ¿Qué se puede hacer para incluir la historia en la educación? Que no es un reconocimiento de tierra, pero está allí. Lo que noté, 99% de nosotros no compartimos su sangre, pero compartimos el mismo aire y todo eso. Y creo que es el consentimiento, el reconocimiento que un reconocimiento de tierra quiere hacer. Pues se puede hacer una declaración de ese tipo. Son pensamientos al azar que estoy pensando y no tuve otra idea rara. Bueno, puede tener una declaración o podríamos tener una área en el distrito escolar que es un memorial de la herencia del terreno, algo físico que puede incorporarse y que puede ser un recordatorio. Pero no tengo idea. Pero estoy mencionando diferentes cosas que se pueden investigar. Hablé con Fideicomiso de Tierras y estamos trabajando en eso.
y tienen una parcela de terreno que se puede usar para prácticas culturales, es que voy a depender de la Junta para ver cómo hacer eso. Los agradezco que están ayudando como puedan. Y en cuanto a mantener las similitudes, y tiene que ver con proteger la tierra. Parte de nuestra meta es ayudar a las comunidades. Eso es excelente. Y concuerdo en que pertenecer juntos, que todos estamos aquí, somos una comunidad diversa, tiene que ver con eso, reconocerlo. Aprecio eso. I'm with Martin in my relative ignorance as to Yo estoy igual que Martin en un poco de ignorancia sobre cómo seguir adelante. that. So Tengo que admitir seems to eso. me, Creo que that more public information más is información of pública value, sería valiosa. curriculum for both staff and Currículum para students. I personal had y no idea estudiantes. about the Yo no tenía idea White River sobre massacre that el people masacre del White River. It's very Eso suena como disturbing, algo to hear that feíto, history and escuchar esa historia. Yo no estaba al tanto de eso. So I just gradually building Gradualmente awareness of the cultivar history and the significance of various events would be very conocimiento sobre eso y esos acontecimientos. Sería muy útil furthering en the land en recognition ampliar is, el I reconocimiento de think that's what we're calling it. tierra. I think is where we're headed. Creo que vamos hacia eso como distrito. Estamos planeando considerar una normal y regular reconocimiento. He escuchado que quizás se pueda escuchar eso al iniciar las juntas, las reuniones de la junta. No estoy segura cómo hacerlo para que todos entiendan, todos los que escuchen entiendan, porque quizás consideremos hacer eso. Por ejemplo, haciendo posts en el sitio sobre información, porque falta la historia. Espero estar más informada. Gracias. Y eso es reconocimiento y sería una oportunidad para la Junta porque es importante hacer eso. Y eso puede incluirse. No hay un reconocimiento de tierra incorrecto, pero cómo encaja con la información, con la organización y la Junta directamente. Yeah, I'll share the comments that, I'm not entirely sure where to go with it. No estoy segura cómo seguir. What's taught No as far as estoy curriculums. segura Certainly qué es lo que se enseña en cuanto a currículum. for basic education, like Para educación básica, to supplement some of what habría de suplementar algunas de las cosas que los estudiantes aprenden sobre historia personal. Sería una buena oportunidad de aprendizaje, pero no creo que a nivel de la Junta decidimos lo que se enseña en la clase, pero sería apropiado implementar algo de eso. En cuanto estoy un poco más titubeante en cuanto a si hay algo, un monumento físico en la propiedad escolar, porque si abrimos esa puerta para un grupo, entonces tenemos que dejar a otros grupos también al mismo grado. No estoy diciendo que no sea buena idea. Me gustan las oportunidades de asamblea, reconocimiento por la Junta, como por medio de proclamación. Por ejemplo, algo que se puede hacer anualmente, un reconocimiento anual que puede coincidir con el trabajo que hacen los estudiantes con el salmón, ese tipo de eventos que quizás coincidiría
con some of the cómo native cultures or los estudiantes aprenden sobre las culturas nativas activities, but y esas otras actividades. I wouldn't be opposed to that. No me pondría But a yeah, eso. I don't know, exactly No what to sé, do no with sé it, other than some exactamente ideas cómo that proseguir, pero son algunas I think ideas to the extent we have students al in ex- school exten- that are of this o sea, demographic, I would like to see especialmente si their tenemos a estudiantes de perspectives and esa whatnot, demografía. as part of our look into diversity and making sure that Queremos ser más as we do diversos that work, that y a we're medida que hacemos eso, queremos all considerar spectrums of todos, diversity and todos culture. ángulos So de la diversidad y cultura taking that into estudiantil. consideration on Y that que se puede tomar en end as cuenta. well. I think that this meeting actually serves as as an introduction for, Creo que eso sirve como as introducción an acknowledgement grant para tener un reconocimiento de tierra. as well as public events. I work for Wenatchee Valley Community Yo trabajo en Wenatchee Valley Community College. community. We have a campus in OMAC, and I know for our board meetings, it's Tenemos read, en nuestras juntas se lee. trustee chair. And also, last week we had, the standing. Semana gathering. pasada So it was read. se leyó en un evento. You know, I think this is a really, Creo que good first step ese es un buen paso. Es una introducción will guide future, whether it's future, en cuanto a si whether it's our curriculum, introducciones futuras. you know, building naming. We, Nosotros about 2 years ago, we had hace como 2 años a building up in our OMAC campus named after George Wendell. teníamos un edificio que se nombró de un señor Michael en OMAC. And, you know, did the whole ceremony with the smudging and the prayer. And so, you know, I don't think we're quite there yet. Creo que no hemos llegado a ese punto todavía, pero esta es una buena introducción. Establecer reconocimiento de tierra que encaja con nuestra institución para que podamos conectar las diferentes piezas que nuestros estudiantes de tribu pueden ofrecer. So I just want to tag on to what Maria said. There was just a Quería agregar, event last week and Mary hubo un actually, enfrentamiento contra el racismo el año pasado y se dio ese reconocimiento de tierra. Creo que el tener esto, hablar en la junta directiva tiene impacto, aunque tenemos varias diferentes juntas. Yo sé que WASDA y en las sesiones de legislación, en las juntas en línea, comienzan con un reconocimiento de tierra. Y nuestra organización estatal hace eso para las diferentes juntas, conferencias. Usualmente los discursantes dicen de dónde son y reconocen la tierra de donde son, o sea, de donde sean. Creo que se acepta en WASDA y todos somos parte de eso como distrito escolar. Y lo vemos en otros grupos como en el colegio. Enfrentamiento contra el racismo. Y yo lo he visto en otros lugares. Creo que es algo que ha llegado el tiempo para eso y que no es algo pasivo que se va a pasar. Es una oportunidad de reconocer los cuidadores originarios de la tierra. Son personas que respetamos y honramos y espero que podamos continuar desarrollar esto hoy. Es mucho trabajo, pero suena como que tenemos que hacer más investigación, ver las diferentes tribus que han sido cuidadores de la tierra. Nuestro distrito es grande y quizás no solamente era una tribu, pero varias tribus que tenemos que considerar en este reconocimiento de tierra.
Esas piezas es más que solo declarar, pero es trabajo continuo como distrito. Podemos aliarnos con nuestra gente indígena local y reconocer que todavía están aquí. No es algo histórico solamente, es una relación existente. Estoy de acuerdo con María. Fue un primer paso excelente en cultivar nuestro conocimiento. Mary estará con nuestro equipo administrativo en 2 semanas. Seguirá preguntando esas mismas preguntas que les hizo a ustedes. Y los comentarios fueron fantásticos. Incluirnos en ese espacio. El pertenecer es algo importante de quiénes somos como humanos. Tenemos que sentir esa conexión que sí pertenece. Es algo intencional, de una manera intencional y a propósito. Me encantó lo que dice Julie sobre nuestros estudiantes, de que involucramos a nuestros estudiantes indígenas en esta conversación y asegurar que darles una voz en este proceso. El primer paso, como todos ustedes, sus respuestas fueron las mismas que Diana, que fue, wow, no sabía eso. Pero creo que es importante marcar eso. No es una historia de hace 200 años solamente, 300, 400 o 500 años. Solamente es una historia que tiene que ver con los padres, tíos, tías, que se han enfrentado a algunas de estas cosas, a estas injusticias. No es algo que uno tiene que regresar hace muchos años. Es algo reciente que todavía afecta a algunas personas indígenas, o aquí en Wenatchee o en el área. Mary, te regreso al micrófono para la declaración final. Agradezco todos los comentarios. Gracias por reconocerlos, en saber que los estudiantes son representados y que no solamente son otra estadística. Es importante eso. Agradezco todo eso. Y si alguien tiene preguntas, les puedo dar mi tarjeta de negocio. Si hay algunas palabras, declaraciones que sienten que es importante que alinean con el distrito escolar y el reconocimiento de tierra, háganme saber. Es una declaración que va a representar al distrito escolar como grupo completo. De nuevo, gracias por la oportunidad de venir aquí a hablar. Agradezco eso. Es bonito ver a personas en persona, porque hemos tenido muchas juntas de Zoom recientemente. Lo agradezco. Si tienen preguntas, pueden hacérmelas. Gracias, Mary. Excelente. Gracias. Gracias, Junta. Okay, Or so, back to you. yeah, I believe we have no further business at the No meeting. tenemos más negocio hoy, I will adjourn and we así es will que see you vamos a aplazar esto y nos vemos la siguiente vez. Gracias. Hasta luego.